Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a comenzar a estudiar el libro de Ruth. El libro de Ruth es considerado un apéndice del libro de Jueces y una introducción a los libros históricos de Samuel. El nombre del libro se refiere a la protagonista de esta historia, que es Ruth, de origen moabita. Por lo tanto, no es un nombre hebreo y por tal motivo no se ha podido determinar el significado del nombre. El libro del Ruth no nos da la historia de un amor romántico, sino del amor reverente de una viuda joven por la madre de su esposo difunto. El amor que se revela en el carácter de Ruth es del tipo de amor más puro, abnegado y extraordinario. Aunque era moabita, Ruth aceptó como propia la fe de Noemí y fue recompensada mediante su matrimonio con un noble judío, Boaz, con quien llegó a ser antecesora de David y así finalmente de Cristo. No existe mucha evidencia para determinar el tiempo en que el libro fue escrito, ni quién es el autor. Muchos llegaron a afirmar que se escribió en la época de David y que su redacción concuerda con esa época. Por lo tanto, le atribuyen a Samuel la escritura no solo de sus libros históricos, sino también los libros de Jueces y Ruth. El marco histórico está definido por las palabras con las que comienza el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. La historia de Ruth se enmarca en la narración de los jueces, y para reforzar este concepto lo encontramos en que la genealogía de Mateo capítulo 1, versículo 5 dice lo siguiente: Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Se dice que Rahab fue la madre de Booz. No hay razón para pensar que sea otra Rahab, sino la que vivía en Jericó y que se unió al pueblo de Israel en tiempos de Josué. Esto quiere decir que los sucesos narrados en el libro de Ruth habrían ocurrido en una época comparativamente remota del periodo del libro de Jueces. El propósito principal del libro de Ruth es informar respecto de los antecesores inmediatos de David, el más grande de los reyes de Israel, de cuyo linaje debía venir el Mesías. Cristo ha de ser finalmente el gobernante del reino de Israel según el Espíritu, el dirigente de la teocracia eterna. Cristo habló de su reino como el reino de los cielos para distinguirlo de los reinos de este mundo presente. El libro de Ruth proporciona pues un eslabón alentador en la narración inspirada del reino que Cristo vino a establecer. Al mismo tiempo, Ruth presenta un cuadro sumamente llamativo de las bendiciones del hogar ideal. Hay dos instituciones que nos han llegado desde la caída del hombre o antes de la caída del hombre, que es el sábado y el hogar. El hogar fue establecido por Dios mismo en el sexto día de la creación, en la semana de tiempo que conocemos, y el sábado el séptimo día de la misma semana. El sábado no es judío, porque como dijo el Creador mismo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Marcos capítulo 2, versículo 27. Tanto el sábado como el hogar han sido objeto especial de los ataques de Satanás. Mediante el estudio de esta narración, Israel debería haber estado preparado para entender el plan de Dios para la salvación de individuos de todas las naciones que hiciesen lo que hizo Ruth la moabita: aceptar al Dios cuyo carácter les había sido representado por sus siervos. Era el plan de Dios que muchos fuesen transformados de tal manera en su carácter que pudieran estar preparados individualmente para llegar a ser ciudadanos del reino eterno de Cristo. Elena de White nos habla del propósito de Dios de salvar al mundo entero. Ella dice: pero el propósito de Dios era que la revelación de su carácter mediante Israel, los hombres fueran atraídos a Él. A todo el mundo se le dio la invitación del Evangelio.
Por medio de la enseñanza del sistema de sacrificios, Cristo había de ser levantado delante de las naciones y habían de vivir todos los que lo miraran. Todos, como Rahab la cananea y Ruth la moabita, se volvieran de la idolatría al culto del verdadero Dios, habían de unirse con el pueblo escogido. A medida que aumentara el número de los israelitas, estos habían de ensanchar sus fronteras hasta que su reino abarcara el mundo. Libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 232. Vamos entonces a estudiar este pequeño libro que contiene una lección valiosa para nosotros. Capítulo 1. Ruth y Noemí. Este es el comienzo de una de las narraciones más recordadas en la Biblia. Nos da el marco histórico, nos presenta a los personajes y además nos habla de los acontecimientos que hicieron que esta historia fuera especial y se tuviera en cuenta dentro del canon bíblico. Vamos a estudiar este capítulo por secciones. La primera parte son los versículos 1 al 5 y podemos decir que Dios prueba la familia de Elimelec. Veamos con detenimiento el versículo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un hombre de Belén de Judá fue a vivir en los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Aquí hay varios elementos que debiéramos considerar. Número 1, no se puede determinar con exactitud en qué momento de la época de los jueces se hace referencia. Tampoco se puede determinar la fecha de tal hambruna. Durante siglos, Palestina había sufrido sequías periódicas. Aunque Dios prometió la lluvia a su tiempo, el que experimentaran estos periodos de sequía y hambre significaba que Israel había sido infiel. Número 2. Moab, por su parte, estaba ubicada en las colinas, lugar apropiado para el pastoreo de grandes rebaños de ovejas y cabras. Es posible que la sequía de Palestina en nada afectara el territorio de Moab. Número 3. Algo que debemos considerar es que los moabitas eran descendientes de Lot, sobrino de Abraham, por lo tanto pariente de los israelitas. Y número 4. La crisis fue la razón por la cual la familia compuesta por los padres y 2 hijos tuvo que emigrar a Moab, con el objeto de dar seguridad a su familia. Se presenta entonces quién es la familia. Versículo 2. Aquel hombre se llamaba Elimelec y su mujer Noemí. Los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Se presenta la familia de Elimelec. Este nombre significa mi Dios es rey y refleja la piedad de los padres de Elimelec. Podría ser que en la época que nació este hombre, en Israel existía la tendencia de colocar un rey y los padres de Elimelec demostraron que era partidario de los que reconocían a Dios como el único y legítimo rey de Israel. Este hombre se casó con Noemí, que significa mi placer, expresando el supremo gozo que los padres sentían por el nacimiento de esta mujer. Esta pareja tuvo 2 hijos, Malón, que significa enfermedad o enfermizo. Esto ha llevado a algunos a entender la razón de la muerte prematura de este joven. Y el otro era Kelión, que significa languidez o agotamiento por enfermedad. Al parecer, los hijos de Elimelec y Noemí no eran robustos al nacer y eran propicios a enfermedades. Se dice que eran efrateos, es decir, que venían de Efrata, que era el antiguo nombre de Belén. Belén significa la casa del pan. Este era Belén de Judá. Es interesante que en la casa del pan faltó el pan. Es decir, en la casa de pan hubo hambre, y esto se debe a que escaseaba el pan celestial. Israel estaba sumido en la idolatría y se había alejado de Dios, el verdadero pan del cielo. Esta pareja de inmigrantes se establece en Moab, pero las cosas no salen tan bien como ellos esperaban. Versículos 3 al 5. Murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales se casaron con mujeres moabitas. Una se llamaba Orfa y la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años.
Murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada, sin sus 2 hijos y sin su marido. Al parecer, durante los primeros 10 años se desarrollaron las cosas con normalidad, pero después Elimelech se enfermó y murió en tierra extranjera. Sus hijos tomaron para sí mujeres de Moab. Uno se casó con Orfa, que al parecer, por el significado de su nombre, era una mujer con una hermosa cabellera. Y el otro hijo se casó con Ruth, cuyo significado de ese nombre es incierto. Pero con el tiempo, estos 2 muchachos también murieron, quedando Noemí totalmente desamparada. Ahora, no hay razón para pensar que el sufrimiento que sobrevino a Noemí fuera un castigo divino por el pecado. Entre los judíos, el sentimiento que el sufrimiento era parte del castigo divino fue una idea que Dios tuvo para corregir en la narración del libro de Job, y que explica que el sufrimiento también es causado por el enemigo y que Dios a veces lo permite, como en el caso de Moisés, como preparación para una tarea más importante. En el caso de Noemí, sus sufrimientos la prepararon para llevar a Ruth a la tierra prometida. Dios puede permitir el sufrimiento a fin de que nuestros caracteres sean preparados para el servicio y para la ciudadanía en su reino. La segunda sección de este capítulo 1 de Ruth es la narración de su regreso a Judá, versículos 6 al 14. Leamos entonces los versículos 6 y 7. Entonces se puso en marcha con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darle pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para regresar a la tierra de Judá. Noemí tuvo que sobreponerse al dolor y tomar decisiones para su vida. Escuchó que Dios había bendecido a su pueblo y había vuelto a darles pan. Es decir, en Belén, que era la casa del pan, escaseó el pan por la apostasía de Israel. Pero Dios perdonó a Israel y en Belén Dios volvió a darles pan. No se describe qué periodo es exactamente, pero era parte de la historia de la época de los jueces, que Israel se apartaba de Dios, Dios permitía que pasaran por momentos difíciles de opresión, el pueblo se arrepentía, Dios les perdonaba y los liberaba y gozaban de paz y prosperidad. En el caso de la historia de Noemí, es un caso de un periodo de prosperidad y paz, tanto que ella decide regresar a su tierra. Así que salió de Moab, a donde Dios le indicaba. Ojalá se diga de nosotros como se dijo de Noemí, que emprendemos la marcha de donde estamos y nos encaminamos en la dirección que Dios quiere que tomemos. Emprendamos también nosotros la marcha hacia la Canaán celestial, y en nuestro camino podremos tener el privilegio de llevar con nosotros a otros que dirán: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Pero también la historia de Noemí nos habla de la realidad de los inmigrantes. A veces estas personas dejan sus hogares, vienen a un país nuevo para buscar establecerse y poder llevar a su familia a un buen término. Pero a veces las cosas no salen como se esperan. Debemos ejercer compasión también sobre este tipo de personas. Noemí entonces pasa a despedirse de sus nueras. Leamos los versículos 8 al 14. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Que Jehová tenga de vosotros misericordia, como la habéis tenido vosotras con los que murieron y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, pero ellas, alzando su voz y llorando, le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Noemí insistió: regresad, hijas mías, para que vendríais conmigo. ¿Acaso tengo yo más hijos en el vientre que pueda ser vuestros maridos? Regresad, hijas mías, marchaos, porque ya soy demasiado vieja para tener marido. Y aunque dijera: todavía tengo esperanzas, y esta misma noche estuviera con algún marido
y aún diera a luz hijos, ¿los esperaríais vosotras hasta que fueran grandes? ¿Os quedaríais sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová se ha levantado contra mí. Alzaron ellas otra vez su voz y lloraron. Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. De esta sección vamos a destacar varias cosas. Número 1, Noemí era una suegra muy ejemplar. Tal vez al llegar a la frontera de Moab, Noemí comprendió que era muy grande el sacrificio que Orfa y Ruth hacían al abandonar su patria y a sus amigos. El abnegado amor de Noemí para con sus nueras fue lo que la impulsó a instarlas a volver a la casa de sus padres. La costumbre oriental la ligaba a ellas, pero Noemí rehusó insistir en que estuvieran a su servicio. No deseaba obligarlas a comenzar una nueva vida en un país extraño, sino que las dejó libres para que se volvieran a casar y tuvieran sus propios hogares. Noemí era una suegra ideal. Ni siquiera insistió en que sus nueras cumplieran con ella lo que era su deber, sino que las dejó enteramente libres para escoger como quisieran. Al hacer esto, Noemí se destaca como un ejemplo que bien podrían emular todas las suegras. En segundo lugar, la ley del levirato decía que la viuda debía casarse con el hermano y tener hijos con él, y el primer hijo tener el nombre del fallecido para darle herencia. Pero Noemí las libera de esta ley. Le dice que vayan a encontrar descanso. Esto no se refiere a cualquier descanso, sino al matrimonio. La palabra descanso en el idioma original es menujá, que viene de un verbo que significa quedarse, establecerse. Así que ella deseaba que pudiesen organizar su vida con sus propios hogares. En tercer lugar, ellas no querían abandonar a Noemí. Las costumbres sociales obligaban a las dos jóvenes a quedarse con Noemí y hacer lo que ellas les mandara. En cuarto lugar, Noemí insiste que ellas deben volver a su tierra. Noemí les hablaba con toda sinceridad y 3 veces les rogó que volvieran a su hogar. Las hacía libres de las leyes sociales y de la obligación de estar con ella. El deseo de Noemí era que ellas pudieran formar sus hogares, porque no había posibilidad de que Noemí tuviera hijos. Y ellas estaban jóvenes. En quinto lugar, hay una frase que dice Noemí: mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová se ha levantado contra mí. De alguna manera, en el pensamiento hebreo, Dios es el responsable de todo lo que pasa, tanto de lo que hace como lo que permite que suceda. Para Noemí, Dios es el responsable del dolor que ha experimentado. En sexto lugar, aquí se destaca la bondad de Noemí. Mostraba su carácter generoso y quizás esto fue lo que atrajo a Ruth. En este caso, Noemí llega a reflejar el carácter de Jesús, que no vivió para su propia vida, siempre vivió pensando en el bienestar de los demás. No hay mayor poder que la influencia ejercida por una vida abnegada. Elena de White afirma: un cristiano bondadoso y cortés es el argumento más poderoso que se pueda presentar en favor del cristianismo. Libro Obreros Evangélicos, página 128. Entonces Noemí se convierte en un ejemplo para todos nosotros. En séptimo lugar, tanta fue la insistencia de Noemí que dice que lloraron. Esto expresa la tristeza que compartían por ser viudas, y en parte era producido por la tensión emocional de la decisión que era preciso tomar. Orfa se despidió de Noemí y de Ruth, pero Ruth se quedó. Sintió que no podía separarse de esa persona cuya belleza de carácter le había inspirado altos ideales y le había dado algo que hacía la vida digna de ser vivida, aunque tuviera otra vez su propio hogar. Este es un ejemplo de lo que debería ser una suegra, y todas las suegras deberían estudiar el carácter de Noemí, que es digno de imitar. Entonces se expresa la piedad filial de Ruth en los versículos 15 al 18. Noemí dijo: mira, tu cuñada ha regresado a tu pueblo y a sus dioses. Ve tú tras ella. Ruth respondió:
No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú vayas, iré yo, y donde quiera que vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo, y allí seré sepultada. Traiga Jehová sobre mí el peor de los castigos, si no es solo la muerte lo que hará separación entre nosotros dos. Al ver Noemí que Ruth estaba tan resuelta a ir con ella, no insistió. ¿Saben? Noemí insistió de tal manera que Orfa regresó y ella sentía ligada a Noemí, pero Moab le atraía más. Quizás había adoptado la religión de la familia, pero al regresar a Moab, regresó a la adoración de Quemos, el dios moabita. Esto hizo que la decisión de Ruth fuera más difícil todavía. Así que Noemí le insiste que tome el camino de Orfa, pero Ruth le dijo: no me ruegues que te deje y me aleje de ti. Esta era una respuesta decisiva y que se convierte en la nota tónica de todo el libro. No era solo el amor que sentía por Noemí, sino que había descubierto que era la fe de Noemí lo que hacía de ella una mujer tan admirable. Por eso con resolución le dice: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. En ninguna otra parte se encuentra una afirmación más sublime de amor y consagración. Ruth había conocido a Dios por ejemplo de Noemí y su familia. Dios siempre se reveló de ese modo a los hombres, mediante la demostración del poder de su amor que obra en la vida de los que una vez fueron pecadores. El poder transformador del amor divino es el mejor argumento en favor de la verdad. Esta determinación de Ruth se demuestra como una especie de juramento. Traiga Jehová sobre mí el peor de los castigos, si no es solo la muerte la que hará separación entre nosotras dos. Este es un juramento, no a la forma hebrea, pero es el compromiso ante Dios. Esto demuestra que era más judía que moabita. Ella concilió el verdadero Dios por el ejemplo de Noemí y con ese Dios hacía el compromiso. Y esto es lo que hizo que su decisión fuera firme. Por eso Noemí, al ver esto, no insistió más y se fueron juntas. Llegaron Ruth y Noemí a Belén de Judá. Leamos los versículos 19 al 22. Anduvieron pues ellas dos hasta llegar a Belén. Cuando entraron en Belén, toda la ciudad se conmovió por su causa y exclamaban: ¿no es esta Noemí? Pero ella le respondió: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque el Todopoderoso me ha llenado de amargura. Me fui llena, con las manos vacías me devuelve Jehová. ¿Por qué aún me llamáis Noemí, si ya Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Así regresó Noemí y con ella su nuera Ruth, la moabita. Salieron de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la cosecha de la cebada. Un largo viaje tuvieron que recorrer hasta llegar a Belén. De una vez fueron reconocidas. Habían pasado 10 años, pero era la tierra de Noemí. Allí estaban sus familiares y amigos. Al llegar solas, sin ningún hombre, se extrañaron y ella le presenta su realidad. Ya no soy Noemí, que significa mi delicia. Ahora soy Mara, que significa amargura. La gente estaba sorprendida que ella había regresado sin su marido, sin sus 2 hijos y con las manos vacías. Su viaje, que era de esperanza para encontrar refugio, una manera de salir adelante con su familia, resultó un viaje amargo, porque en tierra extraña solo tuvo que enterrar a su esposo y a sus hijos. Esto también es un llamado a la solidaridad con el inmigrante que deja su tierra, su familia, sus conocidos, con el objetivo de encontrar una mejor forma de vida. Pero algunos de ellos se encuentran con experiencias bastante amargas. Cuando llegaron Ruth y Noemí, comenzaba la siega de la cebada, es decir, más o menos en el mes de mayo. Esto nos introduce en el resto de la narración y alude a la rapidez con la que sucedieron las cosas. Apreciados amigos y hermanos, no todo en el camino de la vida está pavimentado con felicidad y paz. Hay momentos en que la vida golpea duramente nuestro rostro, nos hace estremecer a lo profundo. A veces los planes no salen como uno se los espera. A veces las cosas van de mal en peor. Pero es en estos momentos cuando Dios manifiesta su amor por nosotros.
Es cuando llegamos a valorar el amor de Dios que puede convertir nuestro desierto en manantiales de vida. Solo Dios puede darle sentido a nuestra existencia. Es tiempo de venir a Jesús y buscarle por amor. Que el Señor hoy te conceda bendición, te cuide y te proteja. Es mi oración por ti. Amén.